Muy buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión tipo entrevista que Grupo Loga realiza cada martes y así seguiremos durante todo este año. Les damos de veras la bienvenida no solo a este espacio, sino también a el nuevo año. Siempre empezar un año pues es síntoma y signo de cierre, de nuevos bríos, de nuevas energías, de nuevas esperanzas y bueno, pues hoy queremos dedicar este espacio a reflexionar sobre las tradiciones. Primero, maestros, déjenme reiterar nuestra invitación para que cada martes nos ayuden a promover la entrevista. En caso de que ustedes no puedan asistir cada martes, estas entrevistas siempre se suben a la página de Grupo Loga. Por favor, les pedimos, ahorita les van a escribir por ahí en el chat la dirección de la página de Grupo Loga con el objeto de que ustedes puedan aprovechar los materiales que ahí publicamos, que ahí editamos, que ahí les compartimos, con el objeto de que si alguna de las entrevistas es de interés para los temas que ustedes van abordando en sus instituciones, las puedan utilizar, maestros, las puedan utilizar en sus juntas de consejo, las puedan utilizar en algún evento, puedan pasarla en alguna sesión virtual con los padres de familia. Ese es el objetivo que tienen las entrevistas que cada martes realizamos aquí en Grupo Loga. Hemos descubierto que es una buena forma, es una buena estrategia de capacitación, de irnos formando, de ir profundizando sobre los temas que vamos advirtiendo que en las escuelas hacen falta. Y miren, maestros, maestras, el mes de enero lo vamos a destinar a que cada martes pensemos juntos cómo se forma el pensamiento racional en nuestros alumnos e incluso en nosotros mismos. Y por eso hemos decidido hablar de las tradiciones, hablar de este tránsito entre el pensamiento mágico y el pensamiento racional, hasta poder hablar de procesos como la resiliencia o la asertividad. Entonces, no solo conviene por inicio de año hablar de las tradiciones, sino que vamos a darle un tono profundamente educativo. Y comenzaremos el mes de febrero abordando el tema del funcionamiento del cerebro, para destinar el mes de marzo para habilidades específicas que se requieren para el aprendizaje. Así es que ustedes están invitados, bienvenidos a nuestros 3 meses que destinaremos a tratar de entender con diferentes especialistas el tema de las habilidades cognitivas y sobre todo el funcionamiento del cerebro y cómo la escuela puede ser una gran participante, puede ser una gran aliada, puede ser una gran cómplice de estos procesos formativos en nuestros alumnos, en nuestras alumnas. Siempre hemos comentado que tienen ustedes el chat para irnos haciendo preguntas, para ir comentando con nosotros y poder incorporar sus dudas, sus planteamientos, sus preguntas, sus aportaciones. Así es que, maestros, pues nuevamente, feliz año 2021, que podamos aprovechar de veras todo lo que aprendimos en el 2020 y un aprendizaje que, como lo hemos comentado en diferentes entrevistas, en el enfoque que tiene Grupo Loga, era un aventón que la humanidad necesitaba. Hemos aprendido y esa ha sido la gran síntesis de muchos sistemas educativos, de muchos investigadores, que sucedieron 2 cosas muy importantes para la educación a nivel mundial. Y México no fue la excepción. Los maestros, las maestras, los directivos, los padres de familia, entendimos la importancia de las nuevas tecnologías
en educación. Esperamos que no sea un punto de diferenciación o de rezago para muchos niños, para muchas niñas. Nos tenemos que comprometer muy fuertemente para poder lograr que todos los niños en el mundo tengan acceso a el derecho a las nuevas tecnologías. Y aprendimos otra cosa, sucedió otra cosa muy interesante. Las barreras, los muros de la escuela se cayeron. Es decir, ya no tenemos muros. Ustedes han sido testigos, pero además artífices, pero además promotores de un trabajo cercano con las familias. Y los padres de familia entendieron lo complejo que es generar un aprendizaje en un niño, en una niña. Aprendieron que el trabajo educativo, que el promover una materia, una asignatura, establecer una secuencia didáctica, es verdaderamente todo un trabajo profesional. Entonces, esos muros que se cayeron, maestros, vamos a conservarlos abajo. Vamos a establecer nuevas dinámicas, nuevos modelos, nuevas estrategias para impulsar los aprendizajes de los niños. Y con esos dos aprendizajes, maestros, maestras, vamos a iniciar con el tema de las tradiciones, qué papel juegan, cómo se conforman, cómo alimentan muchísimos elementos, para lo que me voy a permitir compartir una presentación que nos permita ir profundizando sobre este tema. Maestros, empezaba yo diciendo que el inicio del año siempre es un momento, es una etapa que nos permite hacer muchas cosas, así como lo son los festejos de cumpleaños, los aniversarios, las conclusiones, por ejemplo, cuando nosotros terminamos una carrera o cuando cerramos nuestra participación en un trabajo. Aquí se van a combinar dos aspectos importantísimos que forman parte de la integración educativa de cualquier ser humano. La combinación entre el tiempo y el espacio. Cuando nosotros decimos comenzamos un nuevo año, concluimos ya un nuevo año, lo que estamos haciendo es alusión a dos conceptos muy importantes. El tiempo, ¿sí? Es decir, estos 365 días en lo cual nosotros hemos constituido un año, juegan un papel que tendría que movilizar muchos de los aprendizajes, muchos de los procesos de cómo concebimos el mundo y cómo concebimos los procesos. Los seres humanos, maestros, maestras, estamos acostumbrados mucho a fijar etapas, momentos a través de la temporalidad. Entonces, lo que estamos haciendo con el festejo, con la bienvenida de un nuevo año, es justo medir un tiempo y en ese tiempo ir haciendo como pequeños cortes, como pequeños momentos de reflexión que nos permitan verdaderamente ir o evaluando, por un lado, lo anterior, fijando metas o fijando cambios o fijando transformaciones y, por supuesto, plantear en un nuevo periodo, que en este caso es un nuevo año de 365 días, así como lo haremos seguramente con el cumpleaños o lo haremos con las estaciones del año, hacemos ese tipo de cortes. Pero alrededor de cada corte, maestros, hay también temas de espacio. ¿Qué quiere decir esto que tiene que ver con el espacio?
Las tradiciones nos marcan una revisión de orden temático y justo las tradiciones pueden ser un gran momento, un gran apartado para revisar justo el momento en el que nosotros podemos establecer una revisión de orden temático. Y aquí, maestros, maestras, es donde entra en juego el papel educativo de la familia y de la escuela. Vamos a tratar de evaluar, de valorar, de encontrar elementos para visibilizar, para ubicar el papel de las tradiciones en la vida de las personas. Y como les anuncié al principio, ya iremos durante todo este mes en las entrevistas de los martes profundizando sobre cómo el pensamiento de cada uno de nosotros ocupa estos elementos. Hoy hablaremos de las tradiciones, el próximo martes hablaremos de los propósitos, juegan un papel de anclaje, un papel de soporte, un papel de verdadero impulsor, pero tiene que ir a más. No nos podemos quedar con el simple hecho de una tradición, de una cena donde esperamos justo la medianoche para tradicionalmente hacer ese corte, esa revisión del tiempo. Eso es bueno, es el impulsor, pero ¿hacia dónde vamos a dirigir toda esa vivencia? Y a nivel temático, a nivel no solo temporal, sino espacial, ¿qué haremos con él? Pues vamos revisando poco a poco, maestros, cuál es el papel que juegan las tradiciones alrededor del inicio de año y cómo las podemos aprovechar de una manera educativa, ya sea para nosotros a nivel personal, para nuestras familias, si vivimos en familia con nuestros padres, con nuestros hijos, con una pareja, si tenemos una familia ampliada, incluso como para la vivencia en comunidad con nuestros vecinos, con nuestros compañeros maestros. Las tradiciones son un punto no solamente impulsor, sino son un punto de contacto y un punto de identificación. Siempre utilizamos alrededor de una tradición un ritual, una actividad que nos permite no solo revisar un tiempo, sino hacer esos puntos de contacto. ¿No? Por ejemplo, vemos aquí algunas imágenes que hablan de estas tradiciones vinculadas en un tiempo específico, y ahora las que queremos revisar es justo para qué nos sirven las tradiciones que están alrededor de el cierre de año y de principio de año. Aquí tengo una imagen que yo quisiera aprovechar, que es esta de los borreguitos. Hay una tradición donde nosotros regalamos a los demás un borreguito, que es un síntoma, es un signo que tiene que ver con la abundancia, que tiene que ver con este progreso de orden económico. El tema, maestros y maestras, esta tradición, este colgar detrás de nuestras puertas un borreguito o regalarlo, tenerlo visible, ¿para qué sirve? Ya hemos visto que por lo menos sirve para dos cosas. Uno es ser un elemento impulsor y por el otro lado, una forma de identificarnos, de relacionarlos, de compartir un tiempo y un espacio con una temática concreta con los demás. Vamos a seguir revisando un poco en relación a este asunto. Tradición viene del latín traditionem, que tiene que ver con tres grandes acepciones, maestros, con tres grandes elementos. Por un lado, la propuesta o la vinculación con lo que nosotros enseñamos.
y enseñamos de una forma oral o enseñamos a través de las acciones o enseñamos a través de algún ejemplo. Maestros, los niños nos ven y el tema es que las tradiciones tienen una enorme cantidad de información que para mí es muy importante, maestros, que en las escuelas se profundice, se, digamos, desenvuelva lo que hay atrás de cada tradición. Miren, a mí me parece, digamos, a veces un poco contradictorio que nuestra educación, ¿no? Y así está declarada en el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación lo reitere, pues es una educación de orden laico. Sin embargo, la escuela, tanto pública como privada, desarrolla alrededor de estas fechas una enorme cantidad de tradiciones, como lo veremos un poquito más adelante, que tienen su origen en prácticas religiosas. Entonces, cuando hablamos de tradiciones, maestros, tenemos que enseñar el origen, el proceso y la evolución que tiene una tradición, sin que esto implique que estamos enseñando ni religiones ni valores de un solo tipo. Simple y llanamente que tenemos que ayudar al niño a identificar de dónde proviene algo que nosotros estamos comunicando o con una acción o con un mensaje o con un símbolo. ¿Por qué, maestros? Van ustedes a ir viendo cómo a lo largo del mes vamos a ir desdoblando esto. Justo el pensamiento mágico, que ya abordaremos en nuestro tercer martes, tiene que ver con no desdoblar las tradiciones. Y seguimos dejando en muchas de nuestras actuaciones el pensamiento mágico como una manera, digamos, de actuar, incluso a nivel de muchas prácticas sociales, culturales y religiosas. Es como este pensamiento que quisiéramos que se volviera realidad sin haber analizado cuál es la misión de ese contenido, por qué lo enseñamos y por qué lo entregamos a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, una tradición implica enseñar, si bien el símbolo, pero tenemos que profundizar en él, porque también una tradición implica una acción de transmitir y de entregar, pero para enriquecer, ¿no? Van a ver cómo una tradición como es esta de inicio de año, y lo veremos el próximo martes con Adriana Páramo, estas cuestiones de que a final de año, cuando revisamos nuestros propósitos, como una de las cosas tradicionales de inicio de año, ¿qué sucede? No las cumplimos. Y siempre ponemos un propósito como bajar de peso. Eso estoy segura que todos los que estamos aquí no lo proponemos. ¿Y qué pasa? Es como este inicio de año, lo hacemos, empezamos a lo mejor cuidando la alimentación, a lo mejor haciendo un poco de ejercicio, a lo mejor eliminando alguno de los alimentos que ya el doctor nos dijo que teníamos que eliminar. Pero al no haber una profundización, al no haber una adopción de esa tradición como algo que deba de empujar el mejoramiento de la vida, se queda justo nada más como un símbolo, como algo que teníamos que hacer. A veces no sabemos exactamente por qué, pero lo hacemos, ¿no? A lo mejor si resulta, a lo mejor si, digamos, pasa algo, y ahí es donde está el pensamiento mágico, maestros. Por tanto, la escuela tiene una gran oportunidad
para la revisión, la profundización, el desdoblamiento de una enorme cantidad de tradiciones que va a permitir que el niño las analice, conozca su origen, las reciba, por supuesto se vincule con ellas, pero sobre todo pase de una tradición a una acción de mejoramiento de vida. Las tradiciones tienen ese propósito y las tradiciones nacen, surgen cuando todavía no teníamos el lenguaje escrito. Por eso se habla de la primera tradición, que es la tradición de orden oral. Es decir, las generaciones mayores, los adultos, pasaban a las generaciones más jóvenes de forma oral prácticas, actividades, recetas. Y luego, cuando la cultura empezó a crecer, ya no solo había prácticas en cuanto a los roles de cada uno de los miembros de una comunidad, sino creció también la cultura culinaria, crecieron las reglas para organizar una sociedad. Entonces se crea esta manera pictográfica de plantear una presencia de esas tradiciones. Y luego, pues la cultura obliga a que se diseñe una forma más palpable, más duradera de conservar las tradiciones, y es cuando las sociedades en general dan origen a su lenguaje escrito. Entonces, maestros, es importantísimo que la escuela pueda vincular diversas tradiciones, pero conocer su origen, ver de dónde viene y, por supuesto, que cada uno de los chicos, de nuestros alumnos, pueda identificarse con alguna de esas tradiciones. Eso está bien, es correcto, pero para el crecimiento personal de su familia, de su ámbito laboral. Esa es la verdadera función de una tradición. En ese sentido, maestros, hay un talón de Aquiles, hay una posibilidad de que una tradición se pueda quedar en el primer nivel, digamos, de planteamiento o de, digamos, como de construcción, que es la parte de la superstición. La superstición es esa tradición llevada al ámbito mágico, es decir, llevada al ámbito de creer que las cosas van a suceder por simple y llanamente ponernos ropa de determinado color o por hacer alguna práctica, ¿no? Decimos, vamos a viajar si ahora en este año lo que hago es salir de casa con una maleta y regresar con la maleta. O voy a tener mejor suerte si yo aviento 7 moneditas hacia atrás saliendo de casa, ¿no? Ese tipo de cosas, por supuesto, maestros, que son divertidas, nos levantan el ánimo, por supuesto que nos hacen jugar un poco en esta transición del año viejo con el año nuevo, pero verdaderamente tendríamos que pasar de la superstición o de un ámbito meramente vernáculo a identificar, a localizar cuáles son las acciones que yo voy a realizar verdaderamente para lograr esa tradición, para que esa tradición me acompañe durante todo el año. Esa es verdaderamente la práctica que nos lleva a todos nosotros a pasar de un pensamiento mágico a un pensamiento mucho más racional y un pensamiento que haga que nuestras tradiciones vayan evolucionando, vayan transformándose de tal manera que siempre
acompañen el crecimiento personal, familiar, comunitario. Esa es la misión de una tradición. Por lo tanto, no la podemos dejar anclada en un sistema de supersticiones, porque entonces la tradición pierde su verdadera función. Es como la tradición que yo ya mencionaba al principio de festejar el cumpleaños. El festejo de cumpleaños juega un papel muy importante, es decir, es este crecimiento en el tiempo, pero no solo en el crecimiento en el tiempo, sino en la revisión en la etapa en la que me encuentro, ¿no? Es decir, cómo voy pasando de un año a otro de mi vida, qué tendría yo que revisar. Esos cortes en el tiempo son una maravillosa oportunidad para identificarme, adoptando una tradición y utilizándola para hacer una profunda evaluación y para hacer una planeación. La evaluación, maestros, y la planeación son dos habilidades cognitivas muy importantes. Es decir, cuando nosotros hacemos que el niño, por tradición, reciba su boleta o se la mandamos al papá, ahí tenemos una tradición, o cuando hacemos una ceremonia cívica, ahí hay otra tradición, lo que hacemos es un corte en el tiempo. Y lo que hay que hacer es evaluar. A ver, ¿qué pasó en esta ceremonia cívica? ¿Con qué me quedo en esta ceremonia cívica? Este año de vida que está terminando para empezar otro nuevo año, este año lectivo que ya concluyó, del cual ya llevamos recorrido 5 días. ¿Qué me dicen? ¿En qué he pensado? ¿Qué me gustaría cambiar? Estoy evaluando y luego voy a planear. La próxima semana veremos que los propósitos de inicio de año son una forma de planeación. Es el trabajo de una habilidad. Pero, maestros, maestras, esto tiene que volverse muy profundo en el sentido de llevar verdaderamente una bitácora de evaluación y de planeación que nos permita registrar, que nos permita verdaderamente ponernos muy serios con nosotros mismos y seguir conservando la tradición de una manera enriquecida. Entonces, cuando nosotros llevamos al aula una tradición religiosa, cultural, artística, eso es lo que tenemos que hacer. Revisar su origen, que seguramente tuvo un origen supersticioso, ¿no? Cuando nosotros de repente decimos, no vamos a pasar debajo de una escalera, ¿no? Y tiene una connotación científica, pues claro, ¿no? Parece ser que al pasar a alguien por debajo de una escalera, de alguien que está o pintando una barda o limpiando una ventana, el vértigo que genera en la persona puede generar o que tire el bote de pintura o que tire la brocha o que tire la cubeta de agua. Es real. Pero entonces hay que explicarle al niño, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba esperando a mi hijo, tuve ahí algún pequeño malestar, ¿no? Durante el embarazo. Y yo recuerdo que tanto mi abuela como una tía me decían, por favor, tienes un anillo por ahí de oro, ponlo a hervir y te tomas el agua. Bueno, eso está bien. Lo que pasa es que eso parece que es a nivel supersticioso. No, pues tiene que ver. Parece ser que el tipo de compuesto que se genera al hervir oro emana una sustancia que ayuda, ¿no? Sobre todo a procesos sanguíneos. Entonces, ya no me quedo a nivel de la superstición, ya no me quedo con esta tradición que dicen de generación en generación, sino que puedo
identificar e identificarme ya con los elementos más científicos, mucho más robustos de por qué algo se sigue conservando en el tiempo. Muchas de las cosas que hacemos y que lo dejamos a nivel como de superstición, si nosotros de veras profundizamos, maestros, ahora sí, ganamos en tres grandes sentidos. Primero, en adoptar las tradiciones verdaderamente para crecer, para utilizarlos de catapulta, para ir a más avances. Segundo, profundizamos habilidades tan importantes como la evaluación y la planeación. Y por último, maestros, nos sirven, por supuesto, para ir tomando decisiones que nos permitan verdaderamente el crecimiento de nuestras comunidades. Maestros, la tradición eh, tiene un uso coloquial, un uso religioso y un uso social. De hecho, de aquí vienen sus orígenes. Lo coloquial, lo que tiene que ver con el descubrimiento de algo de forma espontánea y que funcionó. Y funcionó porque tiene un componente racional y científico, ¿no? Yo quiero pensar en esta tradición que nos dicen también las abuelas, que cuando los niños tienen hipo tenemos que humedecer un hilo rojo y colocarlo en la frente del bebé o del niño. Todos lo hemos escuchado. Bueno, pues en ese sentido es un uso coloquial. ¿Por qué? Porque el rojo tiene una posibilidad de retener la temperatura de las cosas. Y justo lo frío hace que se nos quite el hipo, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante, maestros. Eso tiene que ver con una tradición generada a nivel coloquial, a nivel de descubrimientos espontáneos y que como resultado se fueron quedando en el tiempo. Una enorme cantidad de tradiciones provienen de los usos, de las costumbres, de las prácticas de orden religioso. Y otras tienen que ver con el uso social, ¿sí? La tradición de que las mujeres tenemos que sentarnos en tal lugar o que tenemos que generar, digamos, alguna forma de vestimenta. Bueno, eso tiene que ver con un uso social. Sin embargo, muchas de esas tradiciones que surgen de forma espontánea, luego se van perfeccionando. Luego, lo mismo el uso religioso. Digo, yo quiero pensar en algunos momentos de los diferentes grupos religiosos que usábamos velo las mujeres, por ejemplo, para poder entrar a algún culto religioso. Pues eso ya hoy no se usa. O quiero pensar en un uso social de largo de la falda. O quiero pensar en el uso social de a lo mejor algún color utilizado por el varón. Eso se fue quedando por el impulso social o por el impulso religioso o por el uso coloquial de una tradición. Sin embargo, muchas de esas cosas se han transformado porque renuncian a la parte de superstición o a la parte que no tiene fundamento y se da un avance. Justo ese mismo transitar que tiene un uso coloquial o un uso supersticioso de una tradición es justo el mismo proceso que sigue el niño en la evolución de su propio pensamiento. Y ese es el que tenemos que acompañar, maestros, siempre analizando cuáles son las habilidades de evaluación y cuáles son las habilidades de planeación que el niño va desarrollando. ¿Por qué? Porque si bien
muchas de las habilidades de evaluación y de planeación que se puedan ir impulsando a través de las diferentes asignaturas, la asignatura o el contenido que se revisa no quedará en el niño si la práctica de evaluar y de planear. Entonces, nada, maestros, de lo que revisemos como contenidos dentro de la escuela, si no llevan al desarrollo de estas capacidades cognitivas, maestros, pues entonces el niño quedará como vacío. Y hoy me parece que ahora que vamos a seguir trabajando de forma sincrónica o a través de estos medios o a través de WhatsApp, la revisión de algunas tradiciones, ¿no? De cómo se descubrieron las matemáticas o las tradiciones de cómo se construyó el lenguaje y ahí vincular con algunos contenidos del español o de las operaciones básicas puede ser una buena metodología, un buen recurso para ir acompañando al niño. Las tradiciones normalmente, maestros, están concretadas en tres grandes paquetes de lo que es el folclore en general. En el arte, ¿sí? Normalmente la música, la danza, la pintura, las festividades tienen mucho de este compendio y esas tradiciones las vamos generando. Lo que sí habría que revisar el contenido de cada una de ellas. Por lo tanto, maestros, metodológicamente es muy interesante que ustedes puedan utilizar escuelas de arte, de la pintura, de la danza folclórica, de la danza clásica, música, diferentes estilos de música, para revisar su origen, sus letras, sus mensajes, qué quiere decir, qué se ha renovado, porque de esa manera vamos acompañando el pensamiento del niño de una manera mucho más ordenada. Entonces, toda manifestación artística, maestros, tiene implícito, tiene detrás una tradición, la cocina, no toda la práctica culinaria. Maestros, hay algo muy interesante en la tradición culinaria mexicana que no hemos revisado a profundidad, ¿no? Valdría la pena que seleccionáramos para muchos de los contenidos que nosotros implementamos dentro de la escuela, para que ellos revisen la cronología, para que revisen el intercambio de especias en nuestra cocina. Y van ustedes a darse cuenta, maestros, que la cocina mexicana, tal cual la conocemos hoy, es una cocina que se origina de la fusión generada en la conquista de México. No es una tradición prehispánica, ¿sí? Y es sí, mucha. Yo no digo que no, mucho de lo que comemos, varias cosas sí son de origen prehispánico, pero la forma de cocerse, la manera de combinarse, muchos de los elementos provienen de esto, de esta relación de estas dos grandes culturas. Entonces, maestros, valdría la pena si estamos revisando en geografía o si estamos revisando en historia o si estamos revisando con los niños a lo mejor algunas recetas de cocina que vieran de qué origen son, ¿sí? ¿Cuántos países tienen esa misma receta? Esa receta, cómo la cocinan en los diferentes países de América Latina. ¿Por qué, maestros? Primero, porque va a hacer que el niño verdaderamente haga búsquedas, haga investigaciones que permitan la profundización de contenidos y pasar de un pensamiento mágico a un pensamiento racional, le va a permitir evaluar. Cuando nosotros revisamos una tradición, hacemos un profundo ejercicio de evaluación
pero también le va a permitir avanzar y desarrollar lo que son elementos relacionados con la planeación. Entonces, la cocina, las recetas, los ingredientes, las maneras de prepararse, los procesos que se siguen, tienen también una enorme tradición. ¿Por qué cenamos en la cena de fin de año pavo o pierna o lomo? ¿O por qué alrededor de las fiestas de fin de año, la Navidad y el cierre de un año para abrir otro, hay romeritos? Y nos vamos a dar cuenta que muchas de esas productos se generan más en esta época de invierno. Entonces ver con los niños, revisar el origen del bacalao, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda el bacalao después de que es pescado para congelarse y luego salarse? Maestros, lo que le estamos entregando al niño es la vivencia de una tradición analizada y una tradición que el niño va a tener que adoptar conscientemente. Entonces, el paso del pensamiento mágico al pensamiento racional tiene que ver en reflexión, en investigación y en adopción de orden personal. Los rituales, maestros. Allá hay otro gran paquete que organiza fiestas y folclore específico. ¿Y cuántos rituales tenemos de fin de año? Muchísimos, maestros. Y si ustedes lo analizan con cada familia, van a identificar que cada uno, por su origen religioso, por su origen social, por la cultura en la que nos hemos educado, verdaderamente tenemos rituales muy interesantes, pero vale la pena analizarlos y decir, a ver, yo ya este año, mi hijo me dice, el 1 de enero le digo, ay hijo, este año, y dice, mamá, ya vas a decir tu frase de inicio de año. Y lo que me hizo pensar justo, maestros, es este tema que íbamos a abordar, es decir, los propósitos, las evaluaciones, lo que nosotros planeamos o esperamos para este año se pueden volver un ritual si verdaderamente no lo volvemos en acciones importantes. Y por supuesto que el folclore, el identificar lo que es profundamente mexicano y lo que es profundamente europeo, o lo que es profundamente anglosajón, o lo que es profundamente africano, eso está bien, eso es valioso, pero lo que es más importante es ver el origen, la evolución y cómo verdaderamente impulsa e impacta nuestras vidas. La tradición, por lo tanto, maestros, sirve para perpetuar, para comunicar o para identificar. Y qué bueno que se perpetúen las tradiciones, qué bueno que hagamos todo un proceso de comunicarlo, pero lo más importante, maestros, es que cada uno de nosotros adoptemos de una forma consciente, de una manera personal y muy vivida, ¿no? Cada una de esas tradiciones, y que sepamos cómo ellas impactan nuestra vida de una forma cotidiana, cómo nos hacen ser mejores, cómo nos ayudan a convertir en una mejor familia, en una mejor escuela, en una mejor comunidad. La tradición, y aquí quiero plantear un párrafo que me pareció muy interesante, en tanto acciones y prácticas heredadas que influyen el orden social, se realizan como parte de una cultura dada, ¿no? Y aquí vamos a empezar a identificar la complejidad de una tradición cuando no ayudamos a las generaciones jóvenes a encontrar su origen, su evolución, su construcción
y cuántos de esos elementos podrían en determinado momento cambiar, en la que la población no se cuestiona si debe o no seguir la tradición, pues la considera una verdad aceptada que se repite conformando un patrón de comportamiento acostumbrado. Ahí es donde hasta ahorita, maestros, no hemos tratado dos elementos importantísimos de la tradición que se pueden quedar solo como este ritual sin que pase a una transformación real de la vida. ¿Y cuáles son esos dos elementos? Se da una lucha, maestros, en una tradición. Lo que se quiere conservar y lo que es el progreso, lo que es deseable y lo que es posible, y una lucha entre el pasado y el futuro. Maestros, es justo aquí en donde la reflexión, la revisión, la investigación, el desmenuzamiento de una tradición verdaderamente ayudaría a que éstas se volvieran y que se queden como rituales y que se queden como prácticas jocosas. Eso está bien, siempre y cuando permita que las personas progresen, ¿no? Este año tuvimos que romper muchas tradiciones. Una de ellas es reunirnos en familia, por ejemplo, ¿no? Si somos familias muy grandes, pues tuvimos que romper esa tradición y a lo mejor vernos a través de una sesión como lo estamos haciendo ahora. ¿Y eso nos hace mejor o nos hace peor? No, lo que hubo es una decisión de cuidar más la salud de los que podían estar más vulnerables. Esa combinación de personas, unos que sí salen y otros que no salen, unos que se han cuidado más, otros que están mucho más expuestos por el trabajo, por lo que hacen, etcétera. Eso, maestros, es pasar, es tomar la decisión de dejar de luchar entre algo que se conserva para adoptar algo que debe progresar para un bien mayor. No se renuncia al elemento fundamental, que es la reunión familiar, el convivir en familia, el platicar en familia, el intercambiar ideas en familia. Eso está ahí, pero la forma de hacerse es la que hay que revisar. Eso es importantísimo por la cuestión de los valores que subyacen detrás de una tradición. Por eso, maestros, la escuela tiene que reconstituirse en un espacio de reflexión de la vida cotidiana. El nuevo currículum, maestros, tiene que ver con llevar casos, situaciones que emanan del folclore, del arte, de la tradición de los niños y analizarlo dentro de la escuela. ¿Sí? Aquí hay algo importantísimo, maestros, que muchos de los currículums a nivel de los diferentes sistemas educativos están planteando, incluso la forma de evaluar. Hay un debate enorme entre todas las organizaciones que pertenecemos a la OCDE en relación a si se van a aplicar o no se van a aplicar evaluaciones internacionales. ¿Y qué sucede? ¿Sí? Pasamos de lo deseable, de conocer el comportamiento de los conocimientos en los niños, a lo posible. Hoy por hoy sabemos que todos los niños están aprendiendo, nada más que rompen una lucha que es fratricida a nivel mundial. Parece ser que insistíamos en que todos los niños aprendieran lo mismo. El aprendizaje no depende de qué se aprenda, sino cómo se aprenda y la metodología para aprenderlo siempre bien.
Entonces, la tradición de los planes y programas de estudio, de seguir una secuencia didáctica específica, una secuencia de contenidos concreta, es deseable, que es posible, que es real, que sí en la tradición del aprendizaje de contenidos, hoy esta pandemia nos ha evidenciado que los niños se aprenden. El no aprendizaje, maestros, no existe. Lo que tenemos que hacer es poner a los niños frente a contenidos y sus procesos que le permitan identificar que es capaz de aprender. Entonces generaremos una tradición pedagógica, didáctica, curricular distinta, ¿sí? Y el pasado y el futuro. Tendemos, maestros, las tradiciones tienden a recordarnos el pasado, tienden a vincularnos con nuestra herencia de valores y de afectos más cercanos. Y a veces es muy fuerte tener que enfrentar el futuro. Cuando nosotros tenemos un hijo que pasa de la adolescencia a la juventud y que está en franco proceso de tomar decisiones, normalmente nosotros lo atamos con tradiciones de la familia, es tradicional, ¿sí? Si se fijan, en la importancia de una tradición es que reúne una lucha que ha hecho todo un grupo cultural para poder equilibrarse. Sin embargo, los momentos presentes, cuando evaluamos y planeamos, ese paso, maestros, siempre tiene que ir al futuro, a lo posible y al progreso. Entonces, la tradición sirve para impulsarnos y mejorar no solo nuestras vidas, sino la tradición misma, ¿sí? El elemento interno no cambia. Una graduación de un hijo, el impulsar a un hijo a ser mejor. Y fíjense cómo a veces hay tradiciones muy específicas. Cuando yo hablo con papás, sobre todo de jóvenes, les digo, oigan, ¿cuál es la tradición que ustedes tienen para permitir la independencia de sus hijos del núcleo familiar? Al principio los papás no me entienden mucho el planteamiento, pero una vez que se los explico, me dice, ellos se van a identificar, a independizar cuando se casen. El matrimonio o una formalización de una relación es el permiso, es una tradición que se genera para dar el siguiente paso. La pregunta es que si siempre debe de ser así. Es cuestionar, es identificar. Y eso, maestros, es lo que nos permite hacer rupturas de nuevas eras. Estamos, maestros, en una nueva era, donde hay muchos planteamientos que nos tenemos que hacer. El planteamiento del cambio climático es impostergable, maestros. Y vamos a tener que tomar muchísimas decisiones de cómo movilizarnos, cómo reunirnos. Nos tocó. Nosotros somos generación de transición de una era a otra. Y eso lo que más golpea es esos elementos estáticos que permiten el equilibrio, que son las tradiciones. Entonces, llevar las tradiciones, las que se puedan, las que sean permitidas por la institución donde ustedes se encuentren, es importante el análisis de las tradiciones. Los significados más fuertes de una tradición, como yo les decía, tiene que ver con dos elementos: la carga emocional que tiene por quien le hereda, por quien le entrega, por cómo no las entregan, por años y años de ver a la abuela, a la mamá, al papá, al tío, la reproducción de una práctica que son muy buenas, tienen mucho valor,
pero que va a llegar un momento en donde esa tradición, para poder migrar a que yo la retome y la enriquezca, va a tener que sufrir cambios. Y la defensa de los valores que tiene alrededor los significados de una tradición. Entonces, era importante, maestros, que iniciáramos este año por varias razones con la reflexión de las tradiciones. ¿Cómo fueron las tradiciones de este fin de año? Yo ya marqué una, a lo mejor rompimos la tradición de la reunión familiar, a lo mejor rompimos la tradición de algunas cosas que comemos, a lo mejor rompimos tradiciones de visitas, a lo mejor rompimos tradiciones de formas de vestir. Cada familia, cada entorno lo tiene que reflexionar. Y por lo tanto, seguramente hubo una movilización de esas emociones y de esos valores que se juntan alrededor de una práctica que puede parecer inocua, puede parecer muy social, puede parecer superficial, pero que no lo es, maestros, porque en el fondo los significados son muy fuertes. Hay carga emocional y hay una defensa de valores. ¿No? Algunas de las tradiciones, algunos de los rituales, uso del color rojo, salir con maletas de casa, tirar monedas hacia atrás, la fiesta para cerrar el año, los propósitos del nuevo año, de lo cual hablaremos, la maestra Páramo nos hablará fuerte de eso, y vincularlo, por ejemplo, con la rosca de Reyes, que incluso las tradiciones en nuestro país hablan de este famoso vínculo, de este famoso trayecto, ¿no? Que le llamamos el trayecto que empieza con un momento y termina en Reyes, ¿no? Es interesante cómo esto marca tiempos y marca procesos. El comerse las uvas, el meter en una botella los propósitos y leerlos en el próximo noviembre para ver cuántos hemos cumplido. Eso es muy bonito y está bien. Sin embargo, habría que revisar cómo los vamos viviendo, cómo vamos planeando, cómo los vamos haciendo vida, cómo verdaderamente vamos apropiándonos de ellos para mejorar nuestra actuación personal, familiar, laboral y social. Para cerrar, maestros, y ver algunas de las preguntas que ustedes tengan, también ver un poco de qué estados nos acompañan, por ahí les pidieron que nos comentaran lo que sí debe de prevalecer de una tradición. Los teóricos del pensamiento racional, los especialistas los antropólogos, sobre todo de la cultura, nos señalan que debe de prevalecer una vinculación de la tradición con un crecimiento personal. Si me hace crecer, si me catapulta para ser mejor, si me hace sentir bien, si no me esclaviza, sino al contrario me libera, es una buena tradición. Son ayudas provisionales. ¿Sí? El empezar el año optimista, cambiando cortinas, tirando todo lo viejo, es una ayuda provisional. Pero ¿cómo voy a continuar esa emoción? ¿Cómo voy a quedarme con ese estado de ánimo? Porque muchas veces las tradiciones sirven para perpetuar sobre todo esta falta de crecimiento o este no puedo. Y eso no puede ser. Son ayudas provisionales, son las que nos van a acompañar en el mes de enero y de ahí tenemos que hacer un plan muy, muy preciso para ir logrando cosas que ayude a salir de las dificultades.
¿no? Normalmente las tradiciones, en este regreso que tenemos con nosotros mismos de nuestro pensamiento mágico, estamos en el momento de los propósitos, estamos en el momento de las proyecciones, estamos en el momento del pronóstico del nuevo año. Bueno, pues vamos a ver que eso nos ayude a salir de las dificultades y siempre nos motive estar en proceso y en crecimiento permanente. Es un contacto permanente con la realidad. Una tradición nos debe de llevar a fijarnos en un momento que es el único que nos pertenece, que es el presente, maestros. ¿Sí? Entonces, disfrutar lo que se tiene, decir, a ver, creo que voy atrasado en mi propósito, pero hoy es un buen día para pensarlo, para reflexionarlo, para decir, bueno, ¿qué no he podido lograr? ¿Por qué no lo he podido lograr? Evalúo y planeo, ¿no? Es ese contacto permanente con la realidad para advertir que verdaderamente estamos avanzando, estamos creciendo en este año que recién empieza. Y la tradición debe de prevalecer, ya que explique a las generaciones más jóvenes su importancia como detonador, como ayuda y como movilizador, ¿no? Son algunas de las cosas que nos recomiendan los especialistas, los antropólogos en las cuestiones de las tradiciones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dejar de compartir. Déjenme revisar por aquí algunas de las preguntas. Alguien por aquí, la maestra Elizabeth, me dice, así es, doctora Patti, hay que aprovechar todos los rituales que tenemos para que nuestros alumnos resignifiquen sus vivencias para aprender. Efectivamente, creo que es una palabra atinadísima, resignificar, volverle a dar un significado personal mío, propio, de mi cultura, de mis decisiones, ¿sí? Y entonces las tradiciones personales no se cuestionan, porque son las que yo uso para crecer, para impulsarme. Buenas tardes, aquí empiezo a ver, Nuevo León, bienvenido, felicidades por el año también para ustedes, maestros, muchas gracias por los buenos deseos, por las bendiciones. Por aquí ya les pusimos en la página www.escuelasenred.com.mx, es donde pueden encontrar ustedes, maestros, todos las entrevistas, algunas que les sirvan, buenos deseos de fin de año, por supuesto, le damos la bienvenida aquí a maestros del Estado de México. Muy bien, no sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario, algo que nos puede, también de Ciudad de México, a los maestros, maestras, directivos, supervisores que nos acompañan hoy de la Ciudad de México, del Estado de México, de Nuevo León, bienvenidos. Algo que quisieran comentar en el chat, somos poquitos, es un grupo pequeño, para comentarnos una tradición que rompieron y que a lo mejor les ayudó a crecer, a como resignificar algunas cosas, nos ayudaría mucho para hacer el cierre de este primer martes de entrevista con Grupo Loga. No sé si alguien quisiera tomar la palabra o quisiera comentarnos algo. Yo, profesora Patti. Sí, como no, déjenme poner esto en vista de galería. A ver quién nos dice. Yo estoy en... Gaby Rubio. Gaby, maestra Gaby, no sé si pueda poner su cámara o en este momento no pueda, nada más la escuchamos. Sí, no, sí, ya, aquí ya la tengo para ponerla, a usted. Maestra Gaby, le escuchamos. Pues muchas gracias por todo, feliz año para todos. Yo creo que esto es muy importante, pues las tradiciones nos dan identidad como país, como personas, y nuestro país es un país rico de tradiciones, costumbres, y pues sí, como usted lo comenta muy bien, pues sí hemos tenido que romper con muchas tradiciones, pero yo creo que este es el momento también para reforzar esas tradiciones y compartirlas con nuestros niños para que no se pierdan, ¿no? O sea, la distancia pues nos está haciendo modificar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo,
En casa tuvimos una posada familiar, pero así en Zoom. Ujú. Entonces, en algunas de las casas, pues había niños y se les pidieron piñatas y se cantó, se hizo la letanía, se cantó el dale, 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 y los niños rompieron la piñata, cada quien en su espacio, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos seguir rescatando estas tradiciones que son tan importantes y que, lo vuelvo a repetir, nos dan identidad como país. Claro. No, y aquí, maestra, gracias por compartirlo. Lo valiosísimo de esto es que podamos ayudar a los niños. Por ejemplo, es muy interesante, alguna vez algún extranjero viendo alguna posada mexicana nos preguntaba qué significaba la colación, por ejemplo, o por qué las piñatas tenían picos. Maestros, eso es lo verdaderamente importante de las tradiciones, independientemente de que la Iglesia Católica, la religión católica, hable de los pecados capitales, eso es, me parece que intrascendente. Hablar de algunas cuestiones que tengan que ver con algunos vicios humanos y poderlo representar en los picos y decir a los niños, a ver, vamos analizando, vamos revisando algunas de esas cosas que pueden afectar el desarrollo personal. Vamos a ver, miren, tal iglesia, tal religión habla de esto, así le llama. A ver, vamos a ponerle a cada pico ese pecado. Bueno, esa falta, esa forma, no a la mejor incorrecta de comportarnos, ¿en qué nos puede afectar? A ver, vamos viendo y vamos haciendo con los niños un ejercicio de reflexión. Ese es el valor de veras de una reflexión de una tradición. Ah, entonces la piñata tiene que ver con romper aquello que no nos sirve, con romper aquello que nos ha afectado. No, este año me comporté muy mal y subí 5 kilos. Eso no es bueno para mi salud y no es bueno, pues porque el doctor ya no los dijo, no porque yo lo establezca. Vamos rompiendo esa incapacidad mía de no controlar lo que como, de no. Eso, maestros, es la propuesta para la escuela mexicana. Es decir, llevar las tradiciones y rescatar su origen, rescatar cómo se ha construido, pero sobre todo rescatar cómo una tradición nos invita a pensar cosas en la profundidad, no a dejarlo como algo heredado y hasta ahí. Y quién sabe de dónde venga y quién sabe para qué sirva. Tú reprodúcelo. No, la tradición, esto que decía la maestra, tiene que ver con ver cómo se ha hecho un edificio que al final lo que quiere es verdaderamente la mejoría de las personas, ¿no? Entonces, reflexionar, pensar en todo tipo de tradición, la riqueza de nuestra cultura en esa enorme cantidad de edificaciones. ¿Y por qué no, maestros? En algún momento algún niño nos lo preguntará si se puede romper una tradición. Se puede romper la forma y no dejes de pensar el sentido profundo que esa tradición tuvo cuando se originó. Esa piénsala y ubícala en tu vida para siempre ser mejor ciudadano, mejor profesionista, mejor miembro de una familia. Esa es la gran labor de la tradición. No la dejemos solo en una superficialidad, en un folclore, sino vayamos a profundizar verdaderamente qué es lo que nos quiere comunicar y cómo la adoptamos en nuestra vida. No sé, muchas gracias, maestra. No sé si alguien más quiera compartirnos alguna vivencia, alguna conclusión que se lleve el día de hoy. No, estamos empezando el año, las ideas apenas empiezan a fluir. Pues maestros, yo quisiera verdaderamente invitarlos, ¿sí? A
crecer, a adoptar este año como un año de verdadera transición. En un ratito más les harán llegar este video, pero les quiero compartir la reflexión muy fuerte que por ahí están haciendo algunos investigadores de la gran transformación que es posible que en los próximos 4 o 5 años las sociedades a nivel mundial vayamos teniendo. ¿No? Esto es una cosa importante que tenemos que pensar. Hay dos grandes temas que creo que nos van a acompañar a todas las sociedades. Vamos a revalorar mucho más el viajar, el salir, el ir a un día de campo, el ir a una playa, ir a alguna alberca, el salir a la montaña. Es un tema que parece ser que en general los seres humanos vamos a valorar muy, muy fuerte. Y la otra, por supuesto, la convivencia cotidiana. Pero además habrá una revaloración muy fuerte también de la salud, de los sistemas médicos, de la prevención. Nosotros cerramos las entrevistas de Grupo Loga con el tema de prevención. Me parece que es un tema de tradiciones, la tradición de tomar un té caliente en la mañana, una tradición de levantarnos de forma mucho más tranquila, de aprender a respirar. Tendrán que ser tradiciones que iremos incluyendo en el cuidado de nuestra salud. Les compartiremos el video, maestros, y les compartiremos este documento para ir acompañando esta construcción de este 2021 que lleva apenas muy poquito, es un bebé, son 5 días de haber iniciado el año y espero que esta primera reflexión de lo que son las tradiciones y el papel que juegan en nuestras vidas nos ayude a durante todo este mes revisar el paso de el pensamiento mágico a un pensamiento racional. Maestros, de veras les agradecemos mucho su presencia, les deseamos lo mejor para este año que inicia, lo mejor para sus escuelas, las familias de sus alumnos y sus familias próximas. Me dice por aquí una maestra, dice Pati, recibiré el video como un regalo de Reyes. Justo, esperemos no se les olvide poner de tradición su zapato. Es probable que pueda llegar algo como una tradición de poner el zapato por ahí. Muchas gracias, maestros. Feliz Día de Reyes. Mañana que tomen un buen trozo de rosca de Reyes como parte de nuestra tradición en este maratón, ¿no? López Reyes. Y muchísimas gracias por su presencia. Maestros, muchas, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias, felicidades. Felicidades a todos. Gracias. Gracias. Un feliz año. Igualmente para todos, maestros. Gracias. Gracias, feliz año. Gracias a ustedes.